El sermón que me corresponde hoy es un sermón el mensaje está en el capítulo 2 del libro de Santiago, la segunda parte, desde del versículo 14. Y antes de ir al texto, al versículo 14 de Santiago, quisiera introducir un poco el mensaje con algunas reflexiones que creo que son importantes para situarnos en la relevancia de este pasaje. Bueno, en primer lugar, cuando yo comencé a enseñar o a predicar el libro de Santiago, este es uno de los pasajes más importantes del libro, y en la medida que íbamos avanzando en el libro, yo lo esperaba con entusiasmo llegar a él, pero a la vez con cierto temor humano, en vista de que el pasaje tiene ciertas complicaciones de interpretación que yo entiendo que van a quedar claras en la medida que yo explique, pero tiene sus retos, y además de que tiene unos retos de interpretación, realmente la porción que vamos a estudiar tiene una enorme importancia en lo que tiene que ver con nuestro concepto de lo que es la salvación de nuestras almas. Ese es un aspecto en el que casi todo el mundo tiene su propia opinión. Yo decía que es como la economía, que como la economía nos toca a todos, todo el mundo se atreve a opinar de economía, pensando que son economistas o cuasi economistas. De la misma manera, cuando se trata de la salvación de las almas, todo el mundo tiene su propia opinión, una opinión personal de cómo yo soy salvo, cómo el ser humano se salva. Y pudiéramos comenzar por ahí. ¿Qué es lo que típicamente la gente entiende que es la salvación del ser humano? Si uno sale por la calle, probablemente la mayoría de la gente acuerde, sobre todo en nuestro país, que es un país tradicionalmente judeocristiano, católico pero judeocristiano, casi todo el mundo va a entender que la salvación es que cuando yo me muera yo pueda ir a la presencia de Dios, ¿cierto? Otros dicen, bueno, irse al cielo, eso es la salvación de nuestras almas, estar en la presencia de Dios, irse al cielo, ser salvado por Dios. Yo creo que ahí habría un acuerdo y eso es correcto bíblicamente. La segunda pregunta que haríamos para indagar qué piensa la gente acerca de lo que es la salvación es, ¿cómo tú eres salvo? ¿Cómo yo me salvo? Y yo diría que las opiniones ahí están más divididas y van a estar mayormente en dos extremos. Por un lado, yo creo que la mayoría de la gente en nuestro país, y yo diría que es algo casi universal, entiende que el individuo bueno, ejemplar, íntegro, responsable, honesto, buen padre, buen esposo, buen hijo, buen ciudadano, buen empleado, todo lo que usted pueda ponerle bueno, un hombre bueno, una mujer buena, bueno, esa persona cuando se muera va al cielo. Es decir, el cielo para muchos es algo que yo obtengo o me gano fruto de un caminar de rectitud aquí en la tierra. Esa es la opinión más común. Y mucha gente está absolutamente confiada que si vive su vida bien, que si vive su vida responsablemente, haciendo lo que le corresponde, ponen su vida en juego, porque de hecho lo que está en juego es la vida, de que cuando se muera van a la presencia de Dios. Lo cual, digo brevemente, entre paréntesis, no es lo que la Biblia dice. Pero ese es el común denominador. El otro extremo, o sea, en este extremo están los que creen que los buenos van al cielo. El otro extremo está en aquellos que creen, no, si yo creo en Dios, yo voy para el cielo, porque el ateo es que no va al cielo, o el que no cree en Dios es que no va al cielo, pero si yo tengo cierta fe general, aunque sea general en Dios, yo entiendo que yo voy al cielo cuando yo me muera. Y de hecho, yo honestamente en mis 38 años de vida, yo no he ido a ningún funeral donde alguien se haya ido al infierno. El infierno no existe en los funerales. No sé si es que no está en la palabra, o no está en el corazón humano, o no está en nuestro deseo, pero nadie, absolutamente nadie se va para el infierno. Y menos si fue una persona buena. ¿Entienden cuál es el concepto común y corriente que hay de lo que es la salvación? ¿Estamos de acuerdo que ese es el concepto más generalizado que hay? Ok, entonces, ¿qué sucede?
Eso choca con el consejo bíblico, con la palabra de Dios. Claramente, uno de los pasajes de más importancia en cuanto a la salvación está en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8, donde dice lo siguiente: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ese pasaje le da en el cuello a la idea de que yo me salvo porque soy bueno. Porque dice que habéis sido salvados por medio de la fe y no de vosotros. Esto no es algo que ustedes hacen, que ustedes se ganan, que ustedes producen, sino que es don de Dios. Es un don, un regalo de Dios, un regalo inmerecido, porque dice que es por gracia, que significa un favor inmerecido. Y ahora enfatiza, no por obras, para que nadie se gloríe. Parece redundante, porque miren lo que dice: salvados por medio de la fe. Esto no de vosotros, es don de Dios. Ahora vuelve y enfatiza, no por obras. Es un regalo, no es de vosotros, es un don de Dios, no es por obras. Entonces, ¿estamos de acuerdo con que eso destruye el argumento, la idea de que es por obras y que el bueno va al cielo? Porque lo que Dios pide no es mera bondad, no es un poco de bondad o mucha bondad. Dios pide perfección y nadie es perfecto. Por esa razón es que tenemos que recurrir a Jesús, a Cristo, y decir: yo no soy perfecto, yo no me puedo ganar el cielo por bien que haga las cosas, yo tengo que recurrir a Cristo en arrepentimiento y pedirle perdón por mis pecados, muchos o pocos, los hay, todos los tenemos, y poner mi fe en que su sacrificio en la cruz es suficiente para la redención de mi alma, para mi salvación. Eso es lo que dice. Por gracia habéis sido salvados, porque por medio de la fe. ¿En qué? ¿En quién? En Cristo, que es el instrumento que Dios usó para pagar mi deuda con Él y yo entonces poner mi fe en su sacrificio redentor. Entonces, no es por obras, pero tampoco es, como vamos a ver en el libro de Santiago, con una fe: que yo creo en Dios, yo creo en Cristo, yo creo que Él vino a salvarme de mis pecados, y entonces ahora yo vivo como yo creo que debo vivir, sin estar sujeto a su palabra, sin tener obras que muestren lo genuino de mi fe, y yo entiendo que voy para el cielo porque Cristo me salvó. Santiago dice: no. La fe que salva es una fe en Cristo que cambia la vida. Si tu vida no ha sido cambiada y transformada por tu fe no salva. No es genuina. No te engañes. No creas que estás bien con Dios cuando no lo estás. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Esa es la enseñanza que Santiago ataca, la idea de que si yo creo en Dios, yo puedo tener una vida a mi manera, pensando que, bueno, es por fe. Eso es lo que yo hago, es por fe y ya yo voy para el cielo y yo no tengo que tener una vida específica. Santiago dice: no. La fe genuina es por fe que tú eres salvo, pero si tu fe es genuina va a producir obras y va a producir cambio y transformación en la vida de aquellos que la tenemos. Vamos a buscar entonces Santiago 2 con esa introducción. Santiago 2 del 14 al 26. Lo voy a leer completo, lo voy a hacer diferente a como lo he estado haciendo, porque creo que la idea queda mucho mejor presentada cuando se lee completo el pasaje. 2:14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le das lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve?
Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pues alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Ese es el texto completo. Tiene dos partes en los cuales yo voy a dividir el mensaje. La primera parte está del versículo 14 al versículo 17. Es donde Santiago presenta la verdad que él quiere compartir y la ilustra. Y la verdad que Santiago quiere compartir es que la fe sin obras que la respalden no salva a nadie. Eso es lo que Santiago quiere compartir. Y está del versículo 14 al 17. Lo leo para que lo enfaticemos. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿De qué sirve? Es una pregunta retórica, como que la respuesta es obvia. ¿De qué sirve si alguien dice que tiene fe y no tiene obras? La respuesta es de nada. Él pregunta otra pregunta retórica. ¿Acaso puede esa fe salvarle? No. ¿Ve cómo cae la respuesta? Es una pregunta retórica porque la respuesta cae automáticamente en el pensamiento. De hecho, las preguntas retóricas son lo que hacen, que ponen la respuesta en tu mente y tú automáticamente la respondes. ¿De qué sirve esa fe que no tiene obras? De nada. ¿Acaso puede esa fe salvarle? No. Es el primer planteamiento y la idea que Santiago transmite. Una fe que no se nota, que no se vive, que no hay obras que la respalden, no sirve de nada. Cuando digo que no sirve de nada es que el objetivo de la fe, según Efesios, es que yo sea salvo. Cuando yo digo que una fe no sirve de nada es que esa fe no salva. De hecho, fíjense que la segunda pregunta dice, ¿acaso puede esa fe salvarle? Pero fíjense que en este texto lo que Santiago está planteando es que de qué sirve que alguien diga, alguien dice que tiene fe. Él no está diciendo que ese individuo tiene fe genuina. Él dice que la tiene. Él dice, no, yo creo en Dios. Yo creo en Cristo. Yo de hecho soy cristiano. Él dice que tiene fe, pero no tiene obras. Yo le pregunto a ustedes, ¿es una fe genuina? Una fe que es una mera profesión, una mera confesión, que no tiene una vida transformada que presentar como evidencia de su fe, no es genuina. Es una fe que carece de realidad. Es una fe aquí, en la mente, no en el corazón, no en las acciones. La fe es algo interno, la fe es algo que Dios ve, yo no la veo. Tú no la ves. Por lo tanto, para yo ver si alguien tiene fe, yo tengo que ver cómo esa persona vive. Y cómo esa persona vive, aplica todos los aspectos de su vida. Cómo trabaja, cómo trata a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a su novia, cómo trata a sus hijos, cómo trata al ciudadano común y corriente, cómo trata a los hermanos de la iglesia. O sea, tiene que ver con todas sus relaciones interpersonales, la manera como reacciona, cómo actúa, cómo responde, cómo habla, cómo trata, cómo ama, cómo no ama. Ahí yo me voy a dar cuenta si la persona tiene fe o no tiene fe. Ahí yo me voy a dar cuenta si es una persona cristiana. Porque déjenme decirle, hermanos, yo me he dado cuenta que el mundo sabe perfectamente cómo debe un cristiano comportarse. Desde que tú te equivocas, aquel que no es cristiano dice, y esos son los cristianos.
Él tiene la información porque hay una conciencia, nos dice Romanos 2, que Dios ha puesto en el corazón humano que sabe lo que está bien y lo que está mal. Entonces nosotros que somos cristianos, que decimos seguir al Dios de rectitud y de santidad, cuando yo me equivoco fuera de aquí, el que no es cristiano, que no cree en lo que yo creo, dice, si es el cristiano, mira eso. Por eso, entonces él se justifica, él dice, por eso es que yo no voy a iglesia. No creo en hombre. Tengo mi relación aparte con Dios y se justifica en su individualidad porque hay alguien que lo decepcionó en su fe. Entonces este individuo, ¿de qué sirve que alguien dice que tiene fe? De nada. Una fe verbal, una fe, un asentimiento intelectual de un grupo de verdades no me convierte, no me hace hijo de Dios, no me hace un representante de Dios, no dice que tengo fe. Ahora viene y agrega, ¿acaso puede esa fe salvarle? Es interesante que Santiago pone ahí un artículo específico, en el griego es algo específico, y dice, ese tipo de fe. Si yo redactara la pregunta de esta manera, ¿acaso puede la fe salvar a alguien? Según Efesios 2, que leímos hace un momentito, que dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Según ese texto, ¿puede la fe salvarme? Sí, la fe me salva. Lo que no me salva es este tipo de fe. ¿Cuál es este tipo de fe de la cual Santiago habla? La fe que no tiene obras. La fe que es una mera profesión de fe, una mera confesión de ciertas verdades. Esa fe no salva. ¿Acaso puede esa fe salvar a alguien? No, no puede salvar a nadie porque no es real. De hecho, si ustedes se fijan, leímos el texto completo y quizá le pasó desapercibido. En el versículo 17 dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Sigue hacia abajo y dice en el 20, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Y si ustedes siguen leyendo en el 26, vuelve y dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así la fe sin las obras está muerta. En el 14 dice, no sirve de nada. En el 20 dice, en el 17 dice, está muerta. En el 20 dice, es estéril. En el 26 dice, está muerta. Una fe sin obras está muerta. Y lo que está muerto no existe. Es decir, en otras palabras, no todo el que dice soy cristiano es cristiano. No todo el que dice vengo a la iglesia y creo en este grupo de verdades es lo que dice ser. A veces la gente dice una cosa, pero su vida no exhibe lo que esa persona es. Y lamentablemente, esa fe no salva. Y muchos creen que si yo tengo una fe verbal, si yo tengo una fe general, yo soy salvo y eso es un error que te va a costar el alma. Entonces, ¿qué sucede? Esa es la verdad que Santiago está transmitiendo. La fe sin obras no salva. Él lo ilustra ahora, del versículo 15 al 17, lo ilustra con un ejemplo. Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. No pensemos que lo que Santiago está diciendo es que si alguien viene en necesidad a ti y te pide y tú no le das, tú estás condenado. Tú no tienes fe. Santiago está usando una analogía. Fíjense que lo que él dice es, alguien viene a buscar ayuda donde ti. Y tú le dices, en el lenguaje original se capta mejor la idea, muy religiosamente, ay, que Dios te supla y te sacie, hermano. Y tú le dices eso de todo corazón, que Dios sea contigo, hermano, déjame orar por ti. Y tú no haces así, ¿cuánto es? Lo que Santiago está diciendo. ¿De qué sirve tu buen deseo hacia el hermano de que sea abrigado y saciado por Dios si tú no estás haciendo nada para suplir su necesidad? De la misma manera como tú sé calentado y saciado, no le sirve de nada. De la misma manera, el que dice yo tengo fe y no actúa, no le sirve de nada esa fe. Pero me parece interesante también que Santiago, y esta es la tercera ocasión en 2 capítulos, que pone ejemplos entre nuestra relación entre gente que tiene dinero y gente de escasos recursos.
Capítulo 1, capítulo 2, la primera parte que lo vimos la semana pasada en cuanto al favoritismo, y aquí trae otro ejemplo de que viene un hermano en necesidad y te pide que le ayudes. Una vez más, Santiago introduce este elemento y desde mi punto de vista entiendo que es un énfasis de que la sensibilidad hacia la necesidad del otro es un buen indicador de la madurez espiritual de alguien. De hecho, es un buen indicador de la existencia de la fe genuina. Eso no quiere decir que todo el que se conduele de un individuo en necesidad es cristiano, porque hay muchos que se conduelen de la necesidad del otro porque han sido creados a imagen de Dios, tienen una conciencia en su interior y Dios ha puesto compasión en la raza humana. Lo que está diciendo es que si tú ni siquiera te condueles por el que esté en necesidad, siendo un hermano tuyo, entonces eso es una buena evidencia de que tu fe a lo menos tiene que ser evaluada. A lo menos tiene que ser evaluada. Entonces, el principio es: la fe sin obras no salva. Él ilustra el principio con esta situación de necesidad. Y él concluye diciendo el 17: así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Yo creo que quedó claro el principio. Este es un sermón, de hecho, de un solo punto. Yo no voy a agregarle a ese principio. Yo lo voy a abundar, explicar, a demostrar, pero ese es el principio. Ese es el sermón de hoy. La fe que no tiene obras, la fe que no actúa sobre la base de la fe, no salva a nadie. Ahora Santiago utiliza un recurso típico de las discusiones que se llama diatriba. En el versículo 18, él supone un individuo que viene y le pregunta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Una manera de, déjame seguir extendiendo este argumento y vamos a poner una situación hipotética, y eso es lo que él pone. O que alguien dice, yo tengo fe, tú tienes obras, y él le dice, ok, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Claramente lo que Santiago está implicando es que él desafía a su oponente y le dice, muéstrame tu fe sin las obras, muéstramela. No es posible mostrar una fe que no tiene obras. La fe es algo interno. La fe que se puede mostrar es la fe que tiene obras, porque yo lo muestro con las obras que tengo. Y ahora él agrega, entonces yo te mostraré, sí, ahora sí se puede, yo te mostraré mi fe por mis obras. Así sí se puede demostrar la fe. ¿A qué tipo de obras me estoy refiriendo? Pueden ser, muchos podemos entender que son obras buenas en términos generales, pero las obras buenas en términos generales no son distintivamente cristianas. Una obra buena no es distintivamente cristiana. ¿A qué me refiero? Una limosna o una ayuda a una persona necesitada lo puede hacer un creyente como un no creyente. Eso lo puede hacer cualquiera, ¿verdad? Eso no es distintivamente cristiano. Tú no le vas a mostrar a nadie tu cristianismo porque tú le das una limosna a alguien. Porque cualquiera que no es cristiano lo puede hacer. Ahora hay obras que son distintivamente cristianas. Voy a poner algunos ejemplos. La palabra dice que nosotros los maridos debemos tratar a nuestras esposas como vasos más frágiles, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida. O sea, considerándolas de igual valor que nosotros. Dios las creó a su imagen y semejanza. Tienen el mismo valor, la misma dignidad delante de Dios. ¿Cómo trato yo a mi esposa? Lo trato como vaso más. El mundo no trata a las mujeres y a las esposas como vasos más frágiles. Eso es algo distintivamente cristiano. Tus negocios, ¿cómo tú los manejas? Yo creo que ya hoy en día ha llegado a ser algo distintivamente cristiano si tú manejas tu negocio con integridad y pulcritud. Buen trato a tus empleados, cumpliendo tus responsabilidades con el gobierno, pagando tus impuestos, vendiendo y teniendo prácticas honestas de mercadeo, no diciendo el primer producto del país cuando tú no eres el primer producto del país, el mejor producto del país cuando tú no eres el mejor producto del país, el que más barato vende cuando tú no eres el más barato. Son prácticas distintivamente cristianas. A lo que me estoy refiriendo, hermanos, es
¿qué obras hay en tu vida que son producto de que tú eres cristiano? Esto yo lo hago porque la palabra de Dios me lo instruye. Yo le hablo así a mi esposa y a mis hijos porque la palabra de Dios me lo instruye. Los jóvenes, yo hago esto y no hago aquello porque la palabra de Dios me lo instruye. Yo respeto a mis padres de esta manera porque la palabra de Dios me lo instruye. Yo hago esto y muchas de esas cosas, hermanos, que vamos a hacer porque somos creyentes, incluso van a ir en contra de lo que la mayoría hace. Pero lo hacemos porque son obras que nacen y fluyen de mi fe. De mi fe. El trato a mi cónyuge, el trato a mis hijos, el trato a mi familia, mi cumplimiento como ciudadano, mi desenvolvimiento como miembro aquí. Todas esas cosas, hermanos, tienen que tener un distintivo cristiano si es que tus obras van a hablar de la genuinidad de tu fe. Si tú te comportas y le hablas a tu esposa, a los vecinos, a los ciudadanos, a la gente, te comportas como cualquier otra persona se comporta, tú no puedes mostrar tu fe por tus obras. No lo puedes hacer. Porque hay obras que son distintivamente. Muéstrame tu fe cristiana por tus obras específicas y concretas que me dicen, este es cristiano. ¿Cómo tú tratas a los empleados de tu casa? A las empleadas de tu casa. El amor al prójimo. ¿Cuál es el nivel de amor al prójimo en tu vida? Ese indicador, ¿cómo está? Y así sucesivamente, hermano. Solamente le puse una ilustración de qué manera podemos nosotros mostrar, qué tipo de obras estamos llamados a mostrar en nuestra vida si es que somos creyentes en el Señor. Obviamente, que no vamos a ser perfectos. Yo no estoy apelando a una perfección, pero la aspiración tiene que ser alta. La rectitud de nuestra vida tiene que ser superior a la rectitud del promedio de los que no están en el Señor, de los que no han sido salvados por la gracia de Dios, de los que no conocen su palabra y su sabiduría. Tiene que haber un grado superior de integridad, de pureza, de integridad, de amor, de gracia en nuestras vidas versus la vida de los otros. Si no, yo no puedo mostrar mi fe por mis obras. A eso que Santiago se refiere. Santiago se refiere, tu fe es genuina, tu fe va a transformar tu vida. Si tu fe no ha transformado tu vida, cuestiona tu fe. Y sé honesto contigo mismo. Mi fe no ha transformado mi vida. Quizá necesitas arrepentirte y venir entonces de una vez y por todas a una verdadera relación con Dios. O quizás tu vida sí ha sido muy parcialmente, mínimamente cambiada. Hay una fe genuina, pero está muy, muy opaca, muy pálida. Luce muy poco. Te da trabajo mostrar tu fe con tus obras. Muéstrame tu fe con tus obras. Déjame ver. ¿Tú te acuerdas? Hace 2 años yo le di un dinero, ¿no? Si tienes que rebuscar para tú demostrar tu fe, no. Probablemente entonces o no la estás viviendo como Dios quiere que la vivas o no la tienes. Y ahora entonces, el principio de la fe sin obras no salva. Él ilustra el principio, él lo confronta el principio con esta diatriba. Ahora él pone 3 ejemplos, uno negativo y 2 positivos, de cómo las obras son y hablan de una fe viva y genuina. El primer ejemplo es un ejemplo negativo y está en el versículo 19, el ejemplo de los demonios. Versículo 19, uno de los versículos más impactantes de toda la Biblia. Le dice, en este contexto de muéstrame tu fe sin las obras, él le dice, tú crees que Dios es uno, haces bien. Y ahora le lanza ese fuetazo. También los demonios creen y tiemblan. Para aquellos que lo que creer en Dios, que los que entienden que creer en Dios, yo creo en Dios. Yo creo en Dios, estoy bien. Yo creo en Dios y yo más o menos vivo mi vida, más o menos bien. ¿Tú eres salvo? No. De hecho, tu nivel de conocimiento teológico te coloca al mismo nivel que los demonios. De hecho, yo me voy a atrever a decirnos algo. Los demonios saben más teología que todos nosotros. Miren, los demonios y Satanás creen que Dios creó el mundo. Creen que Jesús vino y es el Hijo de Dios. Ellos creen que Jesús vino a sacrificarse por nuestros pecados. Ellos conocen la palabra de cabo a rabo. De hecho, Satanás es tan atrevido y tan ducho en la Biblia
que toma la Biblia y se la recita a Jesús, queriendo como hacerlo resbalar. O sea, es un ser que su conocimiento teológico nos supera a todos juntos. Y no solamente eso, tiembla, le tiene temor a Dios por lo que sabe de Dios, tiembla. Pero hay gente que ligeramente dice, no, yo creo en Dios, yo voy para el cielo. Pues si fuera por eso los demonios estuvieran en el cielo todos. Y hermanos, esto no es una opinión mía, estamos hablando de lo que dice la Biblia. Ese es el argumento de Santiago. Oye, déjame decirte, tú crees en Dios, muy bien, eso está muy bien. Los demonios creen igual y tiemblan. Y ahora él agrega, por esa razón dice, o sea, eso, lo que Santiago está diciendo, eso no es un argumento para tú decir que tu fe salva. Esa fe no te salva. Él le agrega, en el versículo 20, después de ese, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? O sea, te estoy demostrando que los demonios creen y no son salvos. Admite que tú estás mal. Que tú no sabes más que un demonio, teología. Eso no el problema de Satanás y los demonios no es creer en Dios, ni reconocer su señorío y su deidad. El problema no es su teología, el problema es sujeción a la palabra de Dios. El problema es que si tú le dices a Satanás, muéstrame tu fe por tus obras, Satanás no te va a poder mostrar nada, porque ha sido un rebelde. Entonces el problema de los demonios es sujeción, y la fe que salva es la fe que cree en Dios, cree que Dios es uno. En este contexto, ese es el Shema judío, Dios es uno, y habían otras cosas que ellos recitaban todos los días, varias veces al día. Deuteronomio 6:4, lo recitaban varias veces. Dios es uno, Dios es uno. En el contexto del Nuevo Testamento, decir que Dios es uno significa yo creo en Dios Padre, yo creo que Dios Hijo, que Jesucristo es Dios, porque Santiago en su carta en varias ocasiones habla de la deidad de Cristo. Por lo tanto, decir que Dios es uno en este contexto de Santiago es decir Dios Padre es Dios, Dios Hijo es Dios, yo creo en eso, y Dios es uno, Espíritu Santo es Dios, yo creo en eso, creo en la Trinidad y muchas de las cosas que eso implica. Primer argumento entonces, la verdad teológica de que Dios existe y de que Dios es uno y de que Cristo es Dios no salva a nadie. Esa fe, como decía el versículo 14, esa fe sola, sin obras que digan yo estoy sujetado a Dios, esta fe que yo tengo es genuina y real, vibrante, esa fe no salva. Ahora él pone un ejemplo positivo, es el ejemplo negativo, ahora él pone un ejemplo positivo en el versículo 21 al 24, el ejemplo de Abraham. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con las obras, y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó y le fue contada por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Esa porción es la porción más complicada de todo el libro. Esa fue la porción que llevó al mismo Martín Lutero a luchar con esta enseñanza de Santiago, porque si vemos el versículo 24, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Literalmente es contraria a la afirmación de Pablo en Romanos 3:28 de que nadie es justificado por las obras y no solo por la fe. Entonces, ¿cómo conciliamos estas dos declaraciones? Santiago dice, las obras justifican al hombre. Pablo dice, no, las obras no justifican al hombre. El contexto no va a responder eso. El contexto de Abraham. Miren lo que dice el versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Justificado por las obras cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar. Pero Abraham había sido justificado por la fe años antes de eso. En ese momento Abraham ofrece a Isaac, su hijo, en respuesta a la petición de Dios, o lo iba a ofrecer, no lo llega a ofrecer, Dios le dice que no es necesario. Hacía 30 años, Dios le había dado una promesa a Abraham.
en Génesis 15:6, y Dios le dijo: Abraham, te voy a dar un hijo, y a través de ese hijo yo bendeciré a todas las naciones de la tierra. Y dice en Génesis 15:6, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. En Génesis 15:6, Abraham fue justificado por Dios, por su fe. 7 capítulos después, en Génesis 22, que son 30 años más adelante, la vida de Abraham, ahora Abraham ofrece a su hijo y ahora es justificado por las obras. Él fue justificado por la fe, ahora es justificado por las obras. ¿Qué es lo que nos está diciendo Santiago? Santiago nos está diciendo: las obras de Abraham en Génesis 22 son una evidencia de que su fe de Génesis 15 fue real. ¿Me explico? Su fe en Génesis 22 habló. La fe de Abraham dijo: soy real. ¿Por qué? Porque cuando le tocó entregar lo más preciado, lo más hermoso, lo que él más amaba a Dios, porque Dios se lo pidió, él dijo: sí, Señor, aquí está. Eso demuestra que la fe de Abraham era una fe viva, real. En ese sentido, Abraham fue justificado por las obras. En ese sentido. Pero no porque sus obras lo hacen santo delante de Dios. Sabemos que nosotros somos justificados por la fe. Dice Génesis 15:6, dice Efesios 2:8 y 9. Nos dice Pablo en Romanos 3:28 y así sucesivamente. La fe es la base de nuestra justificación delante de Dios. Y aquí me detengo en un paréntesis de lo que es la justificación, de lo que es el Evangelio de Jesucristo. ¿En qué consiste esto de que Abraham creyó y le fue contado por justicia? ¿Qué es eso? De hecho, esa es la misma manera como nosotros nos salvamos hoy en día. Yo creo y me es contado por justicia. Oigan lo que dice 2 de Corintios, que es el versículo más corto del Evangelio en este sentido. 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué es lo que eso dice? Esa es la misma manera. Eso lo mismo, está diciendo lo mismo de que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Eso es lo que dice. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cristo no conocía pecado. No conoció el pecado, nos dice la palabra en varios pasajes. Nadie lo pudo acusar. En varias ocasiones Cristo dijo: ¿quién me acusa de pecado? Ni sus enemigos le pudieron sacar un trapito. Nadie lo acusa de pecado. Entonces, ¿qué es lo que agrega? Pero Dios, según Isaías 53, lo hizo pecado por nosotros. Dios hizo que Cristo llevara la paga por mi pecado. ¿Con qué propósito? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en él, para que yo ahora fuera considerado justo delante de Dios. Es decir, el sacrificio de Jesucristo me hace justo delante de Dios. Eso es algo que pasó, eso no es algo que yo produzco, eso pasó. La pregunta es: ¿pongo mi fe en eso o no? Ese es el llamado del Evangelio. ¿Pones tú tu fe en que tú necesitas el perdón de Dios? Sí, yo necesito el perdón de Dios porque yo reconozco que yo soy pecador. Ok, Cristo fue hecho pecado por ti para que tú seas hecho justicia de Dios en él. Para que Dios te considere justo a ti, Él sufrió la cruz. En ese sentido, cuando tú crees en el sacrificio de Jesucristo, Dios te lo cuenta como si tú fueras un hombre o una mujer recta. Increíble, esa es la gracia de Dios. Tú no eres recto, yo no soy recto, nadie es recto, nadie es justo. Dios te declara justo por gracia. ¿Por qué? Por tu fe. Efesios 2, 7 y 8 y 9. Dios te declara justo, tú no lo eres, te declara justo. A partir de ese momento tú eres justo y santo delante de Dios, tú te mueres y vas para el cielo. Entonces tú comienzas a partir de ese día a caminar de una manera que tú comiences a honrar esa justicia que tú has recibido, esa rectitud. Tú comienzas a caminar de una manera recta, digna de ese regalo que tú has recibido. Eso es lo que significa que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pero fíjense que Santiago, en el versículo 22,
Él está hablando de la importancia de las obras, pero no descarta la fe. Él dice, ya ves que la fe actuaba juntamente con las obras. La fe actúa detrás de las obras. Cuando yo hago una obra distintivamente cristiana, una obra de sacrificio a Dios, una obra que a Dios le agrada, es la fe que mueve esa obra. Mi fe es genuina cuando empuja mi vida a hacer obras, a cambiar, a transformarme, a santificarme, a ser más recto, más íntegro, más santo en sentido general. Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada, fue completada. En buen dominicano, ahora sí, Abraham, yo creo que tu fe es genuina. Su fe se completó, tu fe fue completa ahora. En ese sentido, su fe fue perfeccionada. Y ese es el ejemplo de Abraham. Ejemplo positivo de que la fe de Abraham actuó para producir buenas obras en su vida, obras de sacrificio y devoción a Dios, que dieron muestra de que su fe era genuina. El segundo ejemplo positivo que Santiago pone es el ejemplo de Rahab en el versículo 25, bien corto este versículo. Dice, de la misma manera, de la misma forma que Abraham fue justificado, dice, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Los que no conocen la historia de Rahab, Rahab es una mujer, habitante de la ciudad de Jericó. Cuando los israelitas iban a conquistar la ciudad de Jericó, ellos mandaron ciertos espías a espiar la ciudad y a obtener información. Estos espías, cuando llegan a la ciudad, nos dice el texto que Rahab ya había, en tiempos antes de ese momento, había puesto su confianza y su fe en el Dios de los israelitas, porque ella había oído en su ciudad de Jericó que Dios había abierto el mar, había vencido a los egipcios, había traído grandes plagas sobre los egipcios para favorecer a su pueblo Israel, y ella decidió poner su fe en ese Dios. ¿Qué sucedió entonces? Que cuando llegaron los espías judíos a chequear la ciudad, ella los hospedó en su casa. Es decir, ella creyó en Dios, en el Dios verdadero, puso su fe en Él, pero al hospedar los espías, puso en riesgo su vida por honrar a Dios. Su fe actuó, su fe era genuina. De la misma manera que Abraham actuó al ofrecer a su hijo, de la misma manera Rahab actuó al hospedar a los espías judíos al poner su fe en Dios. Se fijan que la fe real siempre actúa, siempre va acompañada de buenas obras. Que yo puedo decir que tengo fe y si no tengo obras que la respalden, yo no soy creyente, yo no soy hijo de Dios. Eso es una fe que no me salva. Eso tiene que quedar preclaro, hermanos. Yo me propuse en este mensaje de hoy ser preclaro con eso. Te puede no creerlo, pero no por falta de información. Ese es mi objetivo. Entonces, interesante es cómo la gracia de Dios se manifiesta en su palabra al ver que Santiago pone dos ejemplos, Abraham y Rahab. Porque uno dice, bueno, uno entiende el ejemplo de Abraham, el patriarca, el padre de la fe, el padre de la nación judía. Gente de la cual, el hombre del cual los judíos se sienten orgullosos. Le decían a Jesús, ¿quién nos condena? Nosotros somos hijos de Abraham. Se sentían orgullosos de su linaje. Y yo entiendo la razón por la que Santiago trae a Abraham aquí, diciéndole, aún Abraham tuvo que probar su fe, tuvo que actuar su fe, aún el gran patriarca Abraham, un hombre rico, primero era hombre, era rico, era judío, era devoto a Dios, todo eso. Pero ahora Santiago se va al otro extremo de la escala personal, social, moral y todo, y busca una mujer no judía, gentil, primero ya ahora mujer, no hombre, pobre y prostituta. Y le dice, de la misma manera que Abraham fue justificado por sus obras, así mismo Rahab, la prostituta, sin valor a los ojos de ustedes, también fue justificada por la fe en Dios y por sus obras al confiar en Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? La salvación es la misma para todo el mundo. La vía de salvación para el gran padre Abraham y para la prostituta Rahab es exactamente la misma, y Rahab y Abraham están en este momento en el mismo lugar. ¡Wow! La gracia de Dios. Y la fe, no importa quién sea, tiene que ser mostrada para decir es genuina.
Entonces concluye el versículo 26 con el mismo principio que hemos estado enseñando. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Yo creo que eso ya quedó explicado. ¿Cuáles son las aplicaciones entonces que esto tiene para nosotros? ¿De qué manera yo aplico esto a mi vida? Bueno, lo primero que tengo que entender es que a lo largo del sermón, a lo largo del mensaje, lo que he tratado de explicar es una idea, es un concepto que tiene que quedar claro. Entonces, la primera aplicación es, tenemos que corregir el concepto de salvación que nosotros tenemos. No es el bueno que va para el cielo. No es el que cree en Dios que va para el cielo. No. El que va para el cielo, según la palabra, es el que pone su fe absoluta en que Cristo le paga los pecados y somete su vida al señorío de esta palabra. Esa es una fe viva, es una fe, verdades que entiendo, verdades que me cambian. Una fe con obras, esa es la fe que salva. Y ese concepto de salvación que es muy generalizado y muy popular, de que todo el mundo va para el cielo si se portó bien, o todo el mundo va para el cielo si cree en Dios, eso es un concepto, déjeme decirle, yo lo considero infantil. Lo considero infantil porque cuando tú lo analizas agudamente, solo un niño puede creer de que si tú te portaste bien, más o menos, tú estás bien con Dios. Es infantil, es superficial, es insignificante el argumento. Si tenemos un Dios que se ha revelado con tanta precisión en su palabra y nos ha dicho es así, 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 así. Tenemos que corregir ese concepto. La segunda pregunta de aplicación para nosotros es, ¿qué tipo de fe tú tienes? Tu fe, tú me la puedes mostrar en tus obras, en tu vida. Hay un grupo de obras, de comportamientos, de hábitos, de actitudes que tú puedes decir, esto me distingue como cristiano y esto yo te lo presento, míralo. Dime a mí o dime tú, dime si es genuino esto. Y uno lo evalúa y dice, sí, no, definitivamente. Este grupo de actitudes, formas de ser, formas de hablar, formas de actuar, formas de comportarme, evidencia de que tú estás confiando en Dios. Tu fe es genuina, está viva. Pero si tú no puedes presentar y mostrar tu fe por tus obras, quizás tu fe no es genuina. Y el llamado es, ven a Dios, comprométete con Él, arrepiéntete, haz que tu fe sea genuina y vibrante y comienza a caminar con Él. De manera tal que Él vaya cambiando tu vida poco a poco. En un año tú tendrás 5 obras que presentar, en 2 años 10, y así sucesivamente. Nunca llegaremos a la perfección, solo Cristo, pero estamos en ese proceso. Aquellos que ya tenemos la salvación y que sí tenemos obras que podemos mostrar como muestras de nuestra fe, quizá los niveles de intensidad con lo que estamos viviendo como cristianos son mediocres. El nivel de entrega en diferentes áreas de mi vida, diferentes áreas de nuestra vida, en nuestra relación de pareja, de hijos, en nuestra relación comercial, en las cosas en las que nosotros estamos conectados, no reflejan realmente los niveles de compromiso que un cristiano debe tener con la integridad, con la pureza, con la veracidad, con lo que sea. Entonces es un mensaje también que nos llama a un mayor nivel de compromiso, porque la fe tiene que mostrarse en obras. Y Dios nos salvó y no nos llevó al cielo, nos dejó aquí. ¿Para qué? Para que mostremos su gloria. Nos dejó aquí porque nos ha dicho en Mateo 5 que nosotros somos la sal y la luz del mundo. La sal de la tierra y la luz del mundo. Pero a veces nuestra sal está insípida y nuestra luz es una velita. Está prendida, pero cualquier vientecito se apaga. Y número 3, y por último para terminar, nosotros como comunidad cristiana, hay una exhortación en la palabra que yo quisiera leer, porque nosotros estamos supuestos a exhortarnos mutuamente a las buenas obras. Esa es una de las razones de la iglesia. Una de las razones de la iglesia, aparte de alcanzar el mundo,
de reflejar la gloria de Dios a través de nuestras buenas obras, pero también hay un estímulo mutuo a las buenas obras. Y le voy a poner algunos ejemplos de ese estímulo, pero quisiera leerle Hebreos 10, del 23 al 25. Oiga lo que dice. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Qué es lo que el autor de Hebreos está diciendo? Que muchas veces en nuestro caminar cristiano nuestras fuerzas desfallecen, nuestro ímpetu se reduce, nuestra intensidad disminuye. La iglesia, una de sus razones es que vengamos mutuamente y nos motivemos a las buenas obras. Yo veo, por ejemplo, un hermano en el que Dios ha hecho una gran obra de transformación y ese hermano se para aquí en el púlpito o en un pasillo me cuenta su testimonio y me dice cómo Dios lo está cambiando de principio a fin, cómo Dios ha restaurado su matrimonio, cómo Dios ha cambiado su relación de padre con sus hijos, y yo soy exhortado a las buenas obras. Yo digo, wow, Señor, soy desafiado, soy confrontado quizás, motivado a las buenas obras. A veces en otro sentido, a veces nosotros como pastores también nos congregamos aquí para exhortarnos. ¿Qué es lo que estoy haciendo a través de todo el sermón? Exhortando a la buena. Esta congregación contribuye con que yo sea más enérgico para querer hacer buenas obras. Y por eso es que el autor dice, no se dejen de congregar, esto tiene un beneficio. Hay un estímulo aquí para el amor y para las buenas obras. Y el mejor lugar, hermano, para usted aprender a amar incondicionalmente es la iglesia. Porque aquí hay gente con problemas. Todos tenemos problemas. Yo tengo problemas. Yo soy mil engañosísimo, por ejemplo. A veces yo le digo a la gente que la voy a llamar y no la llamo. Estoy haciendo una confesión. Se me olvida, se me pasa. La gente se ofende conmigo, le pido perdón. Pero nos aprendemos a amar con nuestras imperfecciones y demás, y aprendemos entonces a vivir de una manera que honre a nuestro Dios. Ese es mi mensaje para este día. Ese es mi mensaje de que nosotros evaluemos nuestra fe, la comparemos con la fe que se supone que es la fe que salva. Y ojo, no nos quedemos ahí. Si tenemos una fe que salva, intensifiquemos nuestra muestra de buenas obras. Si no tenemos una fe que salva, pues reconciliémonos con Dios y pidámosle, Señor, dame una fe genuina, verdadera, que me salve a mí y que me cambie. Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría.